Buenos días chicos, chicas de segundo medio. Esperando que esté todo bien por sus casitas, que todo vaya lo mejor posible. Aquí les voy a dejar entonces las respuestas de la guía que dejamos a inicio de semana para que compruebe si es que tuvo dudas o si vaya viendo si es que está haciéndolo bien o si no supo cómo hacer alguna, para que revise. Recuerda que tiene la ventaja de, si no entendió una explicación, verla las veces que necesite para que la entienda. Entonces, guía número 2 sobre fuerza y leyes de Newton. Entonces vamos a resolver los ejercicios de ahí. Primero, hay algunos de estos que quedaron como que son parecidos al ejemplo que hicimos, que dejé en los videos, que dejé el día lunes. Así que espero que les hayan servido para tener un modelo de cómo resolver estos problemas. Primer ejercicio. Tenemos un vehículo, un tanquecito que tiene una masa de 8 toneladas, 8000 kilos, que se mueve a una velocidad de 12 metros por segundo, y al impactar contra un obstáculo se detiene en 0,2 segundos. Yep. Choca con el arbolito y ahí el tiempo que demora en bajar su velocidad de cero es de 0,2 segundos. Y con eso me piden tres cositas. Primero, encontrar la aceleración. ¿Para qué quiero la aceleración? Recuerda que esta guía es principalmente sobre fuerzas, así que la aceleración nos permite determinar la fuerza sobre el objeto a partir de la formulita de la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, primero, la aceleración. Recuerda que esto era, como se lo dije ahí en el recordatorio y la guía, el cambio de la velocidad dividido en el tiempo en el que demora ese cambio. Tenemos aquí una velocidad final de 0, porque el objeto choca y se detiene, velocidad inicial de 12 y en un tiempo de 0,2. Yep. Y el resultado de eso serían entonces 12 dividido en 0,2. Ahí sí. Entonces por 0,2 que me da 60 metros por segundo. Entonces al cuadrado. Esa es la aceleración del objeto. Siguiente. Con esa aceleración ya puedo encontrar la fuerza que sufrió el tanque debido al impacto. Nuevamente con esta formulita. Fuerza va a ser igual a la masa del tanque por la aceleración que sufrió, los 8000 kilos por los 60 metros por segundo al cuadrado. Y esto me da entonces 480.000 newton. ¿Ya? Negativo. La pregunta C es la pregunta contraria. Si la pregunta B es cuál es el valor de la fuerza que ejerce el árbol sobre el tanque, en la pregunta C, cuál es la fuerza que ejerce el tanque sobre el árbol. ¿Ya? Para ello usted no necesita hacer cálculos, remítase a la tercera ley de Newton de acción y reacción. Por lo tanto, sabemos que la fuerza entre ellos dos se generan pares de igual tamaño, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza es de también 480.000 newton. Ese es el problema número 1. Pregunta número 2. La pregunta número 2 decide si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y explica o da un ejemplo de por qué. ¿Ya? La afirmación es: un cuerpo solo puede estar en movimiento si hay una fuerza que lo esté impulsando. ¿Ya? Si usted se remite a la primera ley de Newton, a la ley de inercia, entonces vamos a ver que esta afirmación es falsa. ¿Ya? Es normal pensar que para que un objeto se mueva, porque en el fondo es lo que vemos en nuestra experiencia cotidiana, para que un objeto se mueva es necesario que algo le esté empujando. ¿Ya? Pero en realidad no es así. Si algo no, los objetos pueden moverse sin que una fuerza los esté impulsando en la dirección del movimiento. ¿Ya? Eso es perfectamente posible. Precisamente cuando usted, por ejemplo, patea una pelotita, cuando usted le aplica una pelota a la pelotita, usted le aplica una fuerza cuando en el momento desde que la patea. Pero una vez que termine ese contacto, ya no hay ninguna fuerza hacia adelante que esté impulsando la pelotita. Ella se sigue moviendo. Ahora sí va a existir una fuerza hacia atrás que va a terminar frenando a la pelotita, que ese es el roce. ¿Ya? Pero no hay una fuerza que me esté impulsando a la pelotita hacia adelante para moverse.
Así que es falsa esta afirmación, ahí tiene un ejemplo. Pregunta número 3. ¿Cuál es la fuerza de reacción al peso de un cuerpo? ¿Ya? Ahí entre paréntesis le dice la acotación de que esa fuerza de reacción no es la normal, para que no se confunda. Entonces, si usted tiene una cosa, por ejemplo una cajita, sobre la cajita hay varias fuerzas actuando. En particular nos interesa ver el peso. ¿El peso qué es? Recuerda que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, debido a su atracción gravitatoria. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la fuerza de reacción a esta, tengo que en el fondo simplemente dar vuelta los cuerpos. Si el peso es la fuerza de la Tierra sobre los objetos, la reacción a esta va a ser entonces la fuerza de los objetos sobre la Tierra. Esa sería la reacción. La reacción al peso sería entonces la fuerza de los objetos sobre la Tierra. Es importante entonces recordar que no confundir, que es un error normal que se suele ver. Recuerda que, nuevamente, las fuerzas de acción y reacción, las fuerzas se generan en pares que actúan a través de la interacción de dos cuerpos. La fuerza normal actúa sobre la misma cajita y está producida por la superficie. En el fondo es un tercer actor. ¿Ya? Pregunta número 4. Si un cuerpo de poca masa choca con un cuerpo de mayor masa, ¿cómo son las fuerzas que se ejercen cada uno sobre el otro? Yep. Y en este caso, ¿por qué uno podría salir disparado más notoriamente que el otro tras el choque? Cuando usted tiene dos objetos de masas muy distintas y colisionan, un vehículo chico con un vehículo grande, por ejemplo, aquí claramente el efecto que va a sufrir el vehículo pequeño va a ser mayor, ¿ya? Pero eso no es debido a que la fuerza que sufrió es mayor. La fuerza, según la tercera ley de Newton, nuevamente, la fuerza que se ejercen entre ambos es la misma, solo que de sentido contrario. Así que la fuerza es igual. Si le ponemos un numerito, fuerza 1 y fuerza 2, la fuerza de 1 sobre 2 es igual en valor a la fuerza de 2 sobre 1, solo que de sentido distinto. Ya. ¿Y por qué uno sale disparado más notoriamente que el otro? Porque la masa es distinta, entre otros factores que pueden afectar, como la velocidad a la que iban o la dirección en la que se produzca el choque, la elasticidad que tenga cada cuerpo, si se deforma o no y pierde energía en eso. Pero en el fondo hay muchos factores que pueden afectar, ¿ya? Y entre esos, uno de los más típicos es la masa, porque si la masa es chiquitita, la aceleración es grande. Si la masa es muy grande, la aceleración va a ser chiquitita. Esa es la pregunta número 4. Pregunta número 5. Aquí empezamos con las preguntas con los ejercicios de cálculo. La pregunta 5. Tengo este objeto. Ya, comenzando la pregunta 5 se me había acabado la batería, así que ahora continuamos. Pregunta 5. De nuevo. Tenemos este objeto que está siendo movido por está sufriendo 3 fuerzas sobre él, una en esta dirección de 20 Newton y 2 en la dirección contraria, una de 14 Newton y la otra la fuerza desconocida que hay que encontrar cuál es su valor. Me dicen también que producto de estas 3 fuerzas el objeto se está moviendo con una velocidad constante de 2 metros por segundo. Ya, se lo puse en negrita, que es una velocidad constante, para tratar de que a partir de eso pueda dilucidar el problema. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que está actuando? ¿Qué datos tengo para poder resolver el problema? Este principalmente, el de la velocidad constante de 2 metros por segundo. Si es que mi velocidad es constante, eso quiere decir que la aceleración sobre el cuerpo es 0. ¿Ya? El cuerpo no está acelerando, por lo tanto la fuerza en total sobre el objeto, la suma de todas las fuerzas, ese simbolito recuerda que significa suma, la sumatoria de fuerzas es 0. Por lo tanto, entre estas 3 fuerzas, la suma me tiene que dar 0. En el fondo se están anulando, así que tengo 20 Newton por este lado,
tienen que ser iguales a los 14 newton por este lado más esta otra fuerza. Así que ¿cuánto vale esta fuerza? 14 más 6, 20. Así que la fuerza restante tiene que tener un valor de 6 newton nuevamente. ¿Por qué sé esto? Por esto. Si sé que el objeto va a velocidad constante, las fuerzas que están actuando sobre él están equilibradas. Así que si de aquí están tirando 20 newton, por acá también. Ya, esa es la pregunta 5. Pregunta 6. Tengo aquí una grúa que posee una soga que es capaz de soportar una tensión máxima de 6200 newton. Yep. Y está levantando un objeto de 540 kilos. Entonces, suponiendo que este objeto lo está levantando efectivamente haciendo toda la fuerza que es capaz de hacer, pregunta A, determina la fuerza neta sobre la masa si esta es levantada con la soga en tensión máxima. O sea, si la grúa está ejerciendo esos 6200 newton. Así que sobre la masita, las dos fuerzas actuando serían los 6200 newton hacia arriba y el peso de la masa hacia abajo. El peso, recuerda que era la masa del objeto por la aceleración de gravedad terrestre, que aquí la vamos a aproximar a más o menos 10 metros por segundo al cuadrado. Así que el peso sería aproximadamente de 5400 newton. Por tanto, la fuerza en total que está sintiendo esto sería la resta de estas dos. La fuerza en total sobre la masita es de 800 newton, la resta de estas dos. Ahí ya tengo la pregunta A. Pregunta B. Ahora que ya sé que esta es la fuerza que está actuando sobre mi masita, ¿con qué aceleración está subiendo? Me tengo que remitir a la segunda ley de Newton, ya que tengo la fuerza sobre la masita, 800 newton. Conozco su masa de 540 kilos y con eso me queda despejar la aceleración. Entonces la aceleración va a ser la división de la fuerza con la masa, que me da un total de 800 dividido en 540. Ya, eso me da un total de 1,48 etcétera, etcétera metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Ya, esa es la pregunta 6. Pregunta número 7. La pregunta número 7, esta es exactamente igual, solo que con datos distintos a una de las que se dejó como ejercicio resuelto en los videos. Ya, pregunta número 7, tengo 3 masitas, 3 cajitas, una al lado de la otra. La cajita A, la cajita B, la cajita C. La primera es de 1 kilo. La segunda es de 3 kilos, 2 kilos. Y la tercera es de 3 kilos. Ya están siendo empujadas por una fuerza desde la izquierda de 4 newton y desde la derecha de 10 newton. Ya, esa es la situación. Por tanto, la fuerza en total que están sufriendo las 3 cajas como unidad es de, en total, 6 newton hacia la izquierda, ¿ya? Que están empujando una masa de 6 kilos, ya la suma de estas 3 cajitas, ¿ya? Por lo tanto, ahí usted puede determinar al tiro que la aceleración del sistema, nuevamente F igual a m por a, tiene que valer 1, ¿ya? 6 por 1, 1. Bueno, ya hacia la izquierda. Ya, esos son los datos, esa es la situación, el panorama general del problema. Ya. Pregunta A. En la pregunta A me piden determinar la aceleración del bloque A. Lo vamos a simbolizar así. Ya, bueno, para eso, en el fondo lo que tiene que recordar es que la aceleración del bloque A, en el fondo es la misma que la aceleración de todo el sistema, ¿ya? Estas 3 cajitas se mueven en conjunto. Por lo tanto, yo le podría haber preguntado la aceleración del bloque B o C, o la aceleración de todo el sistema, y la cosa es la misma. Así que, en realidad, para determinar esta pregunta, lo que tiene que hacer era precisamente lo que ya mencionamos al principio. Eso. La aceleración del bloque A es de menos 1 metros por segundo al cuadrado.
Y nuevamente, ¿cómo se encuentra? En realidad se encuentra determinando la aceleración del conjunto. Pregunta B. ¿Cuál es la fuerza total, la fuerza neta, la fuerza sobre el bloque B? Para determinar la fuerza total sobre un objeto, esa fuerza, según la segunda ley de Newton, es la fuerza igual a masa por aceleración. Por lo tanto, si yo conozco la masa y la aceleración del cuerpo, puedo determinar la fuerza en total que sufre, ¿ya? O la sumatoria de fuerzas sobre él. Así que si la masa es de 2 kilos y la aceleración ya habíamos dicho que es de menos 1 metro por segundo al cuadrado, la fuerza sobre el objeto es de menos 2 newton. ¿Ya? Así de cortita. Nuevamente, este problema matemáticamente no es difícil. ¿Cuál es la dificultad de este problema? Que usted tiene que tener, digamos, conceptualmente bien clara lo que son las leyes de Newton y los diagramas de cuerpo libre, o entender cómo funcionan los cuerpos, ya sea por separado o en conjunto, más que la dificultad matemática. En el fondo, no enredarse. ¿Ya? Fuerza de B sobre C. Entonces, quiero la fuerza sobre C. Recurramos a un diagrama de cuerpo libre de C. ¿Qué le está pasando a esta caja? Está siendo tirada por 10 newton desde la izquierda y está siendo tirada por la caja B. Está siendo apretada por la caja B, que es la fuerza que queremos encontrar. Y eso me da como resultado total la fuerza sobre C. ¿Que la conozco? No, pero la puedo calcular fácilmente como con lo que ya hicimos para la fuerza B. O sea, masa de C por la aceleración de C. Sería 3 por menos 1, o sea, menos 3 newton. La fuerza sobre C es de menos 3 newton. Yep. Por lo tanto, para encontrar la fuerza que hace B sobre C, tendríamos que hacer lo siguiente. Estos 3 newton, que la fuerza total, son iguales a los menos 10 newton más la fuerza que estamos buscando. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser el valor de la fuerza de B sobre C? En el fondo, el 10 pasa sumando para acá. Así que menos 3 más 10 me da que la fuerza de B sobre C tiene que ser de 7 newton. Yep. Eso sería la pregunta C. Y la pregunta D, pensarán que es muy chiquitito el espacio que dejé aquí para hacer la pregunta D, pero en realidad la pregunta D es ¿cuál es la fuerza de C sobre B? Y nuevamente, si usted se remite a la tercera ley de Newton, tendrá que recordar que la fuerza de B sobre C y la de C sobre B tienen el mismo valor, pero son de sentido contrario. Por lo tanto, también vale 7 newton, pero esta vez la fuerza, en vez de ir hacia allá, va hacia acá. Menos 7 newton. Eso sería. Y por último, la pregunta 8. La pregunta 8, que también hay un ejemplo, el tercer ejemplo de los ejercicios de los ejercicios que se subieron, es parecido a esta pregunta. Tengo un arco, ¿ya? Un torneo de arquería, un participante jala el centro de la cuerda del arco aproximadamente unos 15 centímetros, ¿ya? Ejerciendo una fuerza de 75 newton. Entonces vamos a modelar este problema de manera sencilla, como si se comportara siguiendo la ley de Hooke, ¿ya? Entonces aquí el estiramiento que se produjo fue de 15 centímetros, 0,15 metros, ya, con una fuerza produciéndole una fuerza de 75 newton. Entonces, a partir de esos dos datos, la idea es, parte A, determinar cuál podría ser la constante elástica que tiene esta cuerda. Ya, como dijimos en el video, la ley de Hooke, en términos sencillos, me dice que la fuerza que se ejerce sobre algún objeto elástico que se esté comprimiendo o estirando es proporcional a ese estiramiento, a ese cambio de longitud, ¿ya? Y la constante de proporcionalidad es la constante elástica del material, que mide de alguna manera qué tan rígido es. Mientras más alta sea esta constante, el material es más rígido, ¿ya? Y
Entonces, reemplazando los datos que ya tengo acá, que me dan en el enunciado, sale rapidito cuál sería el valor de la constante de esta cuerda, ¿no? De la cuerda del arco. 75 newton serían iguales a la constante, que es lo que quiero descubrir, por el valor del estiramiento. Así que 75 dividido en 0,15 me va a dar el valor del estiramiento de la constante elástica, y 15 dividido en 0,15 me da una constante de 500 newton por metro. Ya, esa es la parte A. Parte B. Si yo sé, ahora me dan un nuevo dato. Si yo sé que este arco está siendo usado con una flecha de 0,025 kilos, o sea, unos 25 gramos, que es como la masa que suele tener una flecha, ¿ya? ¿Cuál es la aceleración que va a sufrir debido a esta fuerza? Entonces, me remito a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y quiero encontrar la aceleración sobre la flecha. Sé que a la flecha le estamos ejerciendo estos 75 newton, que cuando yo libere la cuerda van a ir hacia la flecha, se les van a ejercer a la flecha por 0,025 kilos, y eso por A. Así que la fuerza dividido por la masa me va a dar la aceleración. Así que 75 newton dividido por 0,025 kilos me da una aceleración de 3000 metros por segundo al cuadrado. Esto es bastante, pero hay que recordar que en realidad esta fuerza actúa durante un periodo bastante chiquitito de tiempo, ¿ya? Así que claramente una flecha no alcanza la velocidad de 3000 metros por segundo, sino que mucho menos, pero eso es porque el tiempo en el que actúa esta fuerza es bastante breve, ¿ya? El tiempo en que demora la flecha en el fondo estar en contacto con la cuerda, ¿ya? Así que eso sería la guía número 2, ¿ya? Espero que se haya entendido. Muchos saluditos y nos vemos. Saludos a todo el mundo.